Listo. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta reunión. Quisiera entonces a continuación presentarles al abogado encargado de esta charla. Su nombre es Jorge Niño Sandoval, es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Procesal de la misma universidad y es docente universitario en temas de Derecho Civil. También es litigante en civil, laboral y administrativo. Es asesor jurídico de la Universidad Nacional. Así que, abogado, muchísimas gracias por compartir en esta charla con nosotros. Cuando quiera iniciar, muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Asistiendo pues un caluroso saludo. Agradecer a la Fundación Proyecto Diversa por esta invitación. A Livia y Darío Fernando también pues por haberme puesto en contacto. A Diana y a Luisa por hacer este espacio posible. Me gustaría entonces pues iniciar compartiendo la pantalla. Me confirman por favor si la pueden ver. Sí, señor, se ve muy bien. Listo, perfecto. Bien, la idea del encuentro de hoy es discutir respecto de la Ley 1996 de 2019, bajo la cual se regulan los apoyos que deben ser asignados a personas mayores de edad que tengan algún tipo de discapacidad. La agenda que propongo para la tarde de hoy es la siguiente. Primero hacer, digamos que en el marco de las consultas que desarrolló la fundación, encontramos que no hay como alguna aproximación o que la, digamos, aproximación a esta ley 1996 es escasa. Entonces sería como una primera presentación de lo que es la ley, unas definiciones que nos ayudarán a entender ese marco normativo, aproximarnos también a la idea o al concepto de capacidad, cuáles son esos mecanismos que prevé la ley para el ejercicio de la capacidad de las personas, perdón, de las personas mayores de edad con algún tipo de discapacidad, qué son o a qué hacen referencia los apoyos judiciales, quiénes pueden ser las personas de apoyo y cuáles son como el alcance de esas personas de apoyo, y encontramos también, digamos que hay algunas personas que ya han participado o conocen respecto de la interdicción y cómo esta ley 1996 requiere el cambio y la revisión de esos procesos de interdicción. Y al final, pues un espacio de preguntas. Entonces, la ley 1996, como les venía, digamos, anticipando, establece unas medidas que sirven de garantía, ¿cierto? Para que las personas mayores de edad con algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Puedan disfrutar y gozar de forma plena de sus derechos. Estas medidas se denominan apoyos, ¿sí? Veamos cuáles son, digamos, o cómo sería, cuáles son esas algunos elementos o nociones para poder entender el apoyo. El primer elemento importante es el concepto de acto jurídico. El acto jurídico se entiende como una manifestación de la voluntad y de las preferencias de una persona, y que esa persona o esa manifestación de voluntad quiere producir unos efectos jurídicos determinados. Por ejemplo, cuando hacemos un contrato de compra-venta, estamos manifestando una intención, dependiendo de la parte que seamos, de adquirir un bien o de entregarlo a otra persona. Cuando hacemos una donación, también hacemos una manifestación de voluntad. Lo importante o lo relevante del acto jurídico es que tenga un impacto a nivel, digamos, legal, ¿cierto? Y a nivel de los intereses de la persona. ¿Quién es titular del acto? Toda persona mayor de edad que pueda manifestar su voluntad. La ley 1996 reconoce que hay ciertas personas que tienen una limitación para manifestar su voluntad y que lo pueden hacer a través de un apoyo.
Entonces los apoyos van a ser vistos como esas asistencias que requiere la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal, ¿sí? Esas asistencias pueden estar dadas en cuanto a la comunicación, en cuanto a la comprensión del acto jurídico y las consecuencias del mismo, o también puede ser una asistencia que le permita a la persona manifestar sus preferencias. Y la ley, digamos, también trae una distinción y son los ajustes razonables. Ajustes razonables entendidas como modificaciones o adaptaciones que no son desproporcionadas y siempre y cuando, y requieren, mejor, eh, más bien, están en fin o en función de que la persona con discapacidad pueda gozar y ejercer sus derechos. Digamos que un elemento técnico aquí sería la definición de capacidad. Y la capacidad en derecho es entendida desde dos puntos, de ejercicio y de goce. La capacidad de goce es la posibilidad que tiene toda persona de recibir un derecho. Todos por el simple hecho de ser personas podemos gozar o recibir un derecho. Derecho a la vida, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la igualdad. Mientras que la capacidad de ejercicio es esa facultad y esa posibilidad que tiene la persona para hacer valer sus derechos y para celebrar contratos jurídicos que permitan esa materialización de derechos. La ley 1996 parte, digamos, de una idea más o menos novedosa y es la presunción de capacidad. Dice, todas las personas, aun cuando tengan algún tipo de discapacidad, son sujetos de derechos y obligaciones y tendrán capacidad en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que algunas de ellas van a requerir o no de un apoyo para la realización de sus actos jurídicos. Entonces recordemos la noción de actos jurídicos, esa manifestación de voluntad encaminada a producir un efecto determinado. ¿Listo? No sé si hasta acá tengamos como alguna pregunta de este contexto general de la ley. Si quieren, pues la podemos hacer o seguimos. Bien, veo que no hay preguntas. En ese sentido, la ley propone unos mecanismos o unas herramientas bajo las cuales los apoyos van a ser adjudicados a la persona que los requiera. Tenemos principalmente dos vías. Primero, la jurisdicción voluntaria, es decir, la persona titular del acto jurídico, ¿sí?, acude ante la jurisdicción, puede ser ante una notaría o ante algún dependiente del Estado y le dice, yo requiero apoyos para celebrar estos actos jurídicos, por ejemplo, contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de matrimonio, contratos de donación, entre otros. ¿Listo? Él voluntariamente acude a una institución para pedirle que le sea adjudicado ese apoyo. Pero cuando hay una imposibilidad, bien sea física o intelectual de la persona, el proceso se puede hacer de forma judicial. Es decir, el juez va a ser quien va a valorar esas capacidades de la persona y conforme a las capacidades de la persona va a decidir y va a ayudarle a fijar cuáles son esos actos jurídicos para los cuales va a requerir cierto apoyo. La adjudicación judicial, creo sería como la principal, el principal interés, dados los objetos y fines de la fundación, es un proceso netamente judicial que se desarrolla ante el juez de familia y el juez de familia designa formalmente un apoyo para aquella persona mayor de edad que tenga discapacidad
y ese apoyo tendrá la función de ayudarle o de hacerle comprender la naturaleza y consecuencias de los actos que está desarrollando. ¿Listo? Eso se hace a través de un tercero interesado que acredite ante el juez mi interés, digamos, por el vínculo afectivo, por el vínculo familiar que tengo con esta persona, de que le sea adjudicado un apoyo. Esa adjudicación judicial del apoyo requiere una valoración. Y la valoración del apoyo es acreditar el nivel o grado de comprensión que tiene la persona respecto de los actos jurídicos. ¿Para qué? Para que entienda y comprenda cuáles son esas decisiones que está tomando, ¿cierto? Y que pueda, digamos, acceder a todos los derechos y obligaciones que de ellas se desprenden. Esa valoración de apoyos tiene una duración de 5 años, es decir, cada 5 años el juez va a revisar el estado de la persona en caso de encontrar una mejora, que los apoyos deben ser ajustados para más o para menos, pues lo hará a través de la sentencia correspondiente. Las personas que sirvan de apoyo tienen básicamente 4 obligaciones. Primero, entender la voluntad y las preferencias del titular del acto jurídico. Recuerden que la ley 1996 dice, oiga, no podemos pensar que las personas con algún tipo de discapacidad están limitadas para manifestar su voluntad y sus preferencias. Veamos primero cuáles son esas capacidades, hasta dónde pueden llegar ellos a manifestar su voluntad y sus preferencias, y a partir de allí vamos a generar esos mecanismos que permitan pues materializar sus voluntades. Sería como la primera obligación de las personas de apoyo. Segunda obligación es facilitar la comprensión de un determinado acto jurídico a su titular. El sujeto que sea o la persona que sea designada como apoyo, lo que debe hacer es decirle a esa persona titular del acto jurídico o hacerle comprender cuáles son los efectos, ¿sí? En la medida, pues, de las capacidades de la persona que está obligándose. Entiende también la ley que hay algunos casos en los cuales las personas no tienen capacidad de comprender, ¿cierto?, el acto jurídico que están celebrando. Por eso propone en la tercera obligación, que lo representen para un acto jurídico determinado. Dentro de las preguntas que fueron recolectadas, hubo algunas preocupaciones en tema pensional, en tema de salud también, ¿cierto? ¿Quién va a representar a mi hijo, a mi hija, a mi familiar en esas o ante esas entidades? Pues dependiendo el nivel o la capacidad de comprensión que tenga la persona, el juez va a decir sí, realmente necesita una representación, luego usted apoyo, vaya y haga o adelante esos trámites correspondientes, y finalmente está obligado a interpretar de la mejor manera la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto jurídico, ¿sí? Recuerden que siempre la persona, o siempre el legislador pensó en que siempre el titular del acto jurídico tiene una capacidad, unas preferencias o una voluntad, ¿sí? Ahora tiene una limitación pues también para poderlo manifestar, pero usted como apoyo o quien sea designado apoyo, pues simplemente será un instrumento para materializar esa voluntad o esas preferencias del titular. En punto a los procesos de interdicción, algunas personas también dijeron, ya yo adelanté el proceso de interdicción. Sin embargo, la ley 1996 también estableció que los jueces de familia que hayan adelantado sus procesos de interdicción deberán citar de oficio, es decir, obligatoriamente y dentro de sus funciones, mejor, a las personas que cuenten con una sentencia de interdicción y a quienes hayan sido designados como curadores o consejeros
¿Para qué? Para determinar si es necesaria la adjudicación de apoyos, para determinar hasta qué punto la persona que ha sido sometida a la interdicción requiere una adjudicación de apoyos para tomar, o más bien para manifestar su voluntad en actos jurídicos determinados y concretos. Ese sería el panorama general de la ley 1996, digamos, los aportes o los rasgos característicos de esta ley. No sé si tienen ya algún tipo de pregunta, podríamos pasar en este momento a resolverlas. Sí, Ricardo. Sí, buenas tardes. Eh, Quisiera como hacer un pequeño resumen a ver si entendí lo que usted plantea con la ley. Y es que dice que, bueno, que Claro que sí. hay tres maneras para que una persona que necesita, que puede necesitar apoyos, se puedan dar. Y es una, desea usted ir hacia una notaría, por ejemplo, a realizar ese acto jurídico. Y ahí solicitarle al notario que se necesita un apoyo, dado que quien va a firmar como responsable de ese acto requiere un apoyo, ¿cierto? Esa es una forma. Sí, digamos que el titular del acto voluntariamente decide un apoyo. Estos escenarios son más utilizados, por ejemplo, cuando hay adultos mayores que tienen algún tipo de capacidad, pero que ya se sienten impedidos de celebrar ciertos negocios. Entonces, por ejemplo, mis padres, ¿sí? Ellos ya tienen algún cierto tipo de temor de suscribir, por ejemplo, un contrato de compraventa de un bien inmueble, ¿sí? De la casa que ellos han tenido toda la vida. Entonces le dice al notario, venga, si yo algún día voy a vender mi casa, quisiera que mi hijo esté ahí para apoyarme o que esta persona esté ahí para apoyarme. Entonces ese sería como el primer escenario o el primer mecanismo. Correcto, Ricardo. Perfecto, ahora sí creo que nos quedó claro. Y eso es preventivo, o sea, lo hace antes de ir a hacerlo y tiene Correcto, vigencia de acuerdo a lo que usted explicaba de 5 años, ¿eh? correcto, correcto. Ok, la otra manera es que ya no se va a la notaría, sino se va a un juez de familia, porque se requiere un apoyo, dado que la persona, digamos, no tiene una manera de comunicarse que facilite su voluntad en el acto, pero pues es un acto que va a ser jurídico. Y ahí se necesita entonces ir ante un juez de familia. En el caso, voy a dar un ejemplo de mi hijo. De mi hijo que tiene 31 años y que se necesita, por ejemplo, que él venda una propiedad o que compre una propiedad o un inmueble o un vehículo. Y él no tiene una comunicación fluida que de tal manera que se pueda hacer y también necesita ese apoyo, pero ya no es en una notaría, sino sería ante un juez de familia. Correcto. Ya cuál sería, digamos, la diferenciación o cuándo entra a decidir o a ser competente uno u otro, dependiendo, perdón, dependiendo las facilidades y las capacidades de comunicación que tenga la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la persona no logra comprender bien la totalidad de los actos jurídicos que está celebrando, ya es el juez quien va a decidir. Normalmente, en estos procesos de interdicción, pues va a ser el juez el que intervenga. Cuando no es muy claro que el titular del acto jurídico tenga esa capacidad. Entonces, bien lo decía usted, mi hijo, por ejemplo, no comprende los alcances de comprar o vender un inmueble o un vehículo, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir ante el juez de familia y decirle, mire, ante estos eventos él tiene una limitación, ¿sí? Yo soy la persona que mejor conoce sus preferencias, sus gustos y puedo ayudarle. No está, a ver, la idea de la ley no es limitar la capacidad de las personas, sino decir cómo usted puede contribuir a que él manifieste su voluntad, a que él lo pueda hacer. Serían esos los dos escenarios. Hay un tercer escenario, digamos,
pero pues no lo traje a colación porque creo que desborda un poco, y es el tema de las directivas anticipadas. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir a una notaría, más o menos como un tipo de testamento, pero respecto de mis actos o voluntad, ¿sí? No, en caso de que yo tenga algún tipo de derrame cerebral o que empiece a padecer de un Alzheimer fuerte, preferiría que hicieran esto conmigo. ¿Listo? Entonces sería como ese tercer escenario. Pero los dos escenarios creo que sí han sido entendidos. Sí, muchas gracias. Perfecto, Ricardo. Diana Marcela Cañón y después Diana Ramírez. Hola, buenas tardes. Los apoyos a los que te refieres son apoyos que como familia nosotros les damos a ellos. En caso de no estar mamá y papá, por ejemplo, mi hija aún es menor de edad, pero pues en caso desafortunado que cuando sea adulta no esté mamá y papá, esos apoyos los asignan, quién los paga, cómo funciona, no sé. Ok, perfecto, Diana. Esa asignación, pues en principio está por la intervención del juez, ¿sí? El juez es quien decide a través de, pues, de la solicitud de un tercero interesado, puede ser, por ejemplo, alguien que conserve cercanía con tu hija, ya una vez cumpla la mayoría de edad, va a decir, oye, ella no puede manifestar su voluntad, señor juez, desígneme a mí como apoyo. Es similar, digamos, a la figura del tutor o el curador. En ausencia, pues, de los más cercanos, ¿sí? Padre y madre, que son quienes ejercen la patria potestad, pues, un tercero interesado puede acudir ante el juez para que se designe el apoyo. En cuanto al punto de pago, la ley 1996 no establece algún tipo de reconocimiento o de asignación monetaria por el ejercicio de ese apoyo. No lo establece y tampoco lo prohíbe. Entonces, pues ya ahí sería como una eh, aseveración del juez. ¿Listo? Ok, gracias. Sí, que Diana Ramírez creo que tenía una pregunta. No sé si estoy haciendo eco, no. Ya Gracias, no. doctor. Sí, gracias. Una inquietud frente a las dos modalidades que nos mencionas tú, una pues aplicaría la primera, digamos, de ir a hacerlo frente a una notaría, aplicaría para nuestra población, esa es una pregunta. Y segundo, si no hace ese proceso de notaría, necesita algún tipo de soporte, certificado de discapacidad, valoración médica o simplemente es mi voluntad de creo que no estoy muy hábil en esto y pido un apoyo temporal o un apoyo específico para algo, pues como entiendo yo cómo dar el poder. Necesito primero aplicar para la población y segundo, necesito algún tipo de certificación para hacer ese proceso. El primero, el de notaría. En cuanto a la adjudicación notarial de apoyos, digamos, en la práctica los notarios son muy cuidadosos y ven que la persona en el momento en que va a celebrar el apoyo tenga plena capacidad. Luego, yo creo que la población que maneja la Fundación Diversa en principio tendría esa limitación, pero habría que ver cada uno de los casos porque no todas las discapacidades, digamos, son iguales. ¿Listo? Entonces, ahí queda esa discreción del notario y de ver hasta qué punto esa persona sí es capaz y es consciente y entiende cuál es el alcance del acuerdo que está suscribiendo. Esa sería la primera la respuesta a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda, digamos, los medios que uno le aporte, pues si la ley dice un informe o una valoración que permita determinar siempre, pues, hasta qué punto o hasta qué, en dónde están los límites, ¿sí? De la manifestación de la voluntad de la persona. Es muy discrecional esa intervención en notario. Perdón, es decir, aplicaría más el segundo proceso, salvo algunos casos que sean de un nivel de levedad importante, que es algo muy leve, muy específico, podría considerarse eso
pero en el grueso de nuestra población, digamos que la segunda alternativa sería la que tendríamos que indagar un poco más. Creería, sí, creería que se adapta más la adjudicación judicial a través, adjudicación judicial, perdón. Correcto. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora, buenas Muy tardes. buenas tardes, estoy con el correo de mi hijo, mi nombre es Pilar Florido. Doctor, quería hacerle una pregunta sobre el término de interdicción, porque pues yo tenía entendido que la interdicción tradicional que nosotros conocemos de poder, pues de que la persona no es entre comillas, capaz de tomar decisiones ni nada de eso, creo que ya no es como antes. O sea, entiendo, lo que le entiendo es que este tema de los apoyos como que reemplaza un poco esa interdicción tradicional donde pues la persona no podía tomar ningún tipo de decisión. ¿Estoy en lo correcto o ese término de interdicción todavía sigue vigente o es para casos específicos o para ocasiones específicas? No, es digamos, el entendimiento correcto es la primera, Pilar, que la interdicción con esta ley 1996 y con esta idea de apoyos desaparece completamente, ¿sí? Es decir, ya el Estado no piensa en sujetos completamente incapaces, sino que dice hay que ver y hay que adaptar a las capacidades y a las posibilidades de cada sujeto un apoyo, ¿sí? Entonces, efectivamente, desaparece esa interdicción y desaparece esa noción de una incapacidad plena, en principio. Ok, muchas gracias. Otra, pues no sé si me estoy adelantando, pero otra inquietud es, como decía la mamita de ahora, que papá y mamá pueden faltar en cualquier momento. ¿Hay algún mecanismo? Y pues obviamente buscar un apoyo, y más si mi hijo es único, no es tan sencillo. ¿Hay algún mecanismo como una fiducia, no sé, un fideicomiso, algún tipo de mecanismo diferente que pueda apoyar esto? No, pues digamos que en principio las dos figuras a las que hace su merced alusión, pues son como unas figuras más hacia lo patrimonial, ¿sí? Pero, ojo, porque los actos jurídicos no solo tienen un impacto patrimonial, también tienen una connotación de índole de derechos de la persona, ¿sí? Aquí el único derecho no es el patrimonio, hay otros derechos como el acceso a la salud, a la educación, al trabajo, entre otros. Entonces, el apoyo es más un instrumento para que la persona pueda decidir. Claro, ¿qué es lo ideal? Que anterior a que el padre o la madre o la persona que esté a cargo y en cuidado de la persona que requiere un apoyo, se constituya o se pueda pensar en una red de apoyo. Digamos que esa red de apoyo estaría determinada en principio por dos situaciones. Uno, la cercanía con la persona titular del acto, es decir, con quien necesita el apoyo. Y dos, el conocimiento de los gustos, intereses y voluntades del titular del apoyo. Sería como esos los criterios que el juez va a tener en cuenta para poderle asignar. Pero si no empezamos, digamos, desde ahora a ver cuál sería esa posible red de apoyo, quién pues, tiene mejor entendimiento de la voluntad de mi hijo o de mi hija, quién comprende mejor sus gustos, pues es un poco difícil a la hora de que falten quienes ahorita están siendo o ejercen esas funciones. Muchas gracias. Con gusto. Sigue Miriam, luego Maritza y luego Diana nuevamente. Hola, doctor. Muchas gracias y muchas gracias, Diana, por el espacio. Yo quería un poco, ya respondiste parte de la inquietud, y es, nosotros hicimos el proceso de interdicción para Gabriel, para mi hijo en el 2019, y pues él tiene la calificación de discapacidad motora y cognitivo, y así está en el registro de localización de discapacidad, en el CISPRO, toda esa parte ya la hicimos. En este momento
precisamente estamos haciendo la actualización de los apoyos porque la interdicción obviamente cambió, como ya lo explicaste, a esa evaluación de apoyos. Ahí yo quedé con una duda y es cuando nosotros hicimos la interdicción, que hubo la evaluación de medicina legal, hubo un juez de familias, nos acompañó mucho la Procuraduría de Infancia y Adolescencia en este proceso, quedó la interdicción que todos los actos jurídicos de Gabriel pues iban a estar representados por el guardador principal, que soy yo, mamá, y el suplente, que es el papá, y quedaba para todos los actos, entonces la cuenta bancaria, protección, cuando uno tiene que firmar alguna cosa, quedó esa afectación inclusive en el registro civil. Toda esa parte se dio para que Gabriel tuviera siempre el acompañamiento de los guardadores, que en este caso somos los papás, para todos los actos jurídicos. Ahora quisiera entender un poco, ya que cambia, que ya no es interdicción, sino los apoyos, qué tanta es la permanencia de esos apoyos, es decir, en interdicciones todo acto jurídico, todas las cosas están ahí, necesitan el apoyo de Gabriel y uno no puede ir al banco a tomar una acción de Gabriel, sino va el guardador con todas las cosas porque es evidente su discapacidad y en el banco dicen, lo siento, yo no tramito nada a nombre de Gabriel, así está a nombre de Gabriel y la cédula. Con esto de los apoyos quiere decir que cada acto va a ser diferente y va a necesitar o el juez o el notario para decir, bueno, mira, es que vamos a poner bajo titularidad de Gabriel un apartamento, un bien cualquiera. Entonces toca ir al notario o antes con interdicción quedaba todo andando solito. Entonces ahí me perdí cuál es ese cambio porque estamos justo en ese momento de los apoyos, que ya no es tan permanente, ya es solamente para cada uno de los actos que uno tiene que ir al notario o al juez, o no sé si fui muy enredada con mi pregunta. No, sí, le entendí la pregunta y es más o menos qué pasaba en la interdicción, todos los actos, ¿sí? Digamos que una persona suscribe 100 actos jurídicos en su vida, ¿sí? La pregunta es ahora, con los apoyos por cada acto jurídico, ¿tengo que ir al juez? La ley es muy discrecional. La ley deja eso todo en función de lo que determine el juez a partir se me olvidó el nombre, del documento de valoración de apoyos, ¿sí? Entonces el juez dice, no, en efecto la persona sí necesita una representación para todos estos actos. Pero vea que hay algunas labores de la vida cotidiana que él sí puede, digamos, manifestar. Entonces ahí ante esos eventos no habría ninguna complicación. De pronto los actos jurídicos de mayor complejidad sí requieren el apoyo. No quiere decir que el apoyo tenga que ir cada vez a consultarle al juez, ¿cierto? Si está bien o mal está la celebración de este acto jurídico, sino que durante el término de 5 años, esa persona que es designada como apoyo va a poder ejercer todas esas facultades o todo ese acompañamiento que le da el juez. ¿Sí? Entonces, cuando veamos, por ejemplo, en las obligaciones, veamos que la tercera obligación del apoyo sería la de representación. Ahí se intenta mantener como esa idea o esa noción que venía de la interdicción. Represéntelo usted, Ok. pero siempre viendo las capacidades. Apoyo es la persona que antes se llamaba guardador, o nos llamábamos como guardador o representante legal, es la persona y además existen otro tipo de apoyos que estén contemplados en la ley o es solamente la persona que lo va a acompañar o a representar. Solo la persona que lo va a representar y acompañar Ok, en la toma de perfecto. decisiones para un acto jurídico. Listo, no es que un apoyo sea temas de salud o un subsidio o una cosa, o una escolaridad, una cosa así, no es ese el apoyo es la persona que lo acompaña, eso es el apoyo. Exacto. Sí, el apoyo no es una prestación que se debe, es decir, no es algo que le debe entregar a alguien, sino la persona que lo va a acompañar, el sujeto que acompaña. Ok, perfecto, gracias. Correcto.
Janet, ¿Cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes. Con respecto a lo que con lo que hablaba ahorita Miriam, a mí me asalta una duda. Colpensiones pues tienen la posibilidad de nosotros que tenemos un niño con discapacidad de pensionarnos. Yo me pensioné. Dio la casualidad que mi hija, la niña, hay una posibilidad de pronto de que le van a regalar allá un lote. A mí me decían que si ella llegase a tener alguna propiedad, ¿cierto?, a nombre de ella, obviamente para mí me quitaban la pensión. Que con respecto a lo que dices tú ahorita, de que de pronto uno que es el tutor de ellos, de representarlos, de todo, pero pues la idea es que uno de papá también mirando que de aquí a mañana uno no esté, ¿cierto? Yo tengo otra hija, pero pues obviamente querían darle a ella ese regalo. Y cuando pues yo busqué por internet y averigüé, cuando decían no, si tiene algún bien inmueble a nombre de ella, la pensión ya es quitada. ¿Eso es cierto? Pues habría que mirar el caso concreto, pero no tengo ningún precedente, digamos que esa sea una causal de pérdida de la pensión por cuidado de una persona en estado de invalidez. ¿Sí? Tendría que mirar ya las causales de pérdidas, pero no la tengo aquí, digamos, como una de las causales. Si quiere, me podría escribir un correo y yo hago como la búsqueda. No lo tengo presente. Muchas Ahorita yo les gracias. pongo mis datos de contacto. Tú nos das los datos para poderlo hacer. Sí, la verdad, como Sí, me decía señora. mi papá quería darle un regalo y lo que te digo, entonces yo siempre como que rechazo uno las cosas porque uno dice no se puede. Entonces me daba miedo lo que te digo, yo logré la pensión pues obviamente para la niña, para estar con la niña, para hacer diferentes cosas, de llevarla, de traerla, de poder tener el tiempo y pues no justificaría que la perdiera yo por un regalo, pues por decirlo así. Sí, correcto. Sí, le entiendo. Igual puede que si no es a través de la donación, sea posible encontrar otro acto jurídico que permita el ingreso de ese inmueble o de ese regalo. Sí, yo pensaba en un momento dado, yo dije, no, pues dado el caso, pues que quede a nombre mío con lo que llaman hoy en día un usufructo o con un fideicomiso, ¿no? Sí, Que correcto. de ahí aparecería ella en segunda persona en el momento en que uno fallezca. Pero pues la verdad, es un tema que dije, yo tengo que tratarlo de pronto con alguien que conozca eso, porque normalmente hay abogados que ellos conocen otro tipo de cosas y se enfocan, pero no de pronto en el estado de los niños con discapacidad, que es como un entorno totalmente diferente, parámetros y todo. Ujú, correcto. Sí, entonces, pues ahí yo les dejo mis datos de contacto. Si se me envía un correo, yo le respondo. Muchas gracias, te lo agradezco. Con gusto. Diana, ¿tienes otra pregunta? No, señor, no de pronto de esa parte, que era lo que Miriam estaba hablando, lo que ella decía, pues que uno queda encargado de esas personitas, dependiendo del caso de la discapacidad, lo que tú decías, o dependiendo, eh, dependiendo, como lo dijera, dependiendo de la discapacidad del chico, ¿sí me entiendes? Sí, señora. Perfecto. Entonces sigue Diana. Creo que tenías una pregunta. Diana Ramírez. Sí, ya, gracias. Son, creo que dos. Entonces, también como enlazando un poco la intervención de Miriam, lo primero sería que entonces sí, no es tan permanente y tan generalizado de pronto como la interdicción. Eso querría decir, a ver si interpreto bien, que si se va a celebrar algún acto jurídico, uno saca su sentencia y dice, mire que esta persona necesita apoyos, entonces permítame participar, porque ya se sacó una sentencia general para los próximos 5 años en las que para este tipo de cosas aquí se dice que necesita que yo me comunique por él, ¿sí? Sí, Ok, correcto. y entonces digamos que voy a usar el caso de Miriam. Miriam es la persona que durante 5 años va a sacar su sentencia ya por juzgado diciendo, mire, yo estoy
habilitada para participar con mi firma, mi comunicación, mi participación en este acto jurídico, porque el mismo no lo puede hacer. Y qué pena uso este ejemplo, pero si Miriam tiene este proceso, pues es porque un día falta. ¿Qué pasa si Miriam no está y es la que tiene ese proceso? En el documento queda otra persona, y si la otra persona, que generalmente es la pareja, si la hay, si esa persona falta, ese proceso se vuelve a hacer. ¿Cómo es ese proceso después de los 5 años? Y en caso de que la persona que está en el documento fallezca, es como dos preguntas. ¿Qué pasa cuando la persona que está en la sentencia fallece? Y lo otro es qué pasa después de esos 5 años. Como que son dos preguntas. Cuando la persona fallece, pues sería un tercero interesado en la protección de los derechos del titular del acto jurídico, quien promovería la solicitud de apoyo ante el juez, ¿sí? Dice que es competente el juez de familia que conoció el primer caso o la primera adjudicación de apoyos. Entonces sería hacer la solicitud ante ese juez y decirle, oiga, mire, toda vez que la persona que usted había designado como apoyo ya no está, ¿cierto? Por el fallecimiento, solicito que sea designada otra persona, que puede ser yo, que puede ser, digamos, un tercero también. Sería como el primer evento. Y efectivamente a los 5 años pierde, si se quiere, vigencia esa primera sentencia y el juez está en la obligación de revisar el estado de la persona otra vez y decir, ah, no, la persona ha mejorado o ha empeorado o ahora tiene, digamos, mejores condiciones para manifestar su voluntad, porque se entiende que también se puede recuperar la capacidad en algún momento a partir del tratamiento. Pues bueno, ahora algunos escenarios en los que sí y otros en los que no. Entonces el juez, una vez pues valorados o cumplir ese tiempo de 5 años, ese plazo, tendrá que revisar nuevamente la sentencia y decidir para qué actos se adjudica el apoyo a la persona titular. Perdón, eso querría decir que todo el proceso que se haga, por ejemplo, en este momento, en 5 años se tendría que volver a hacer. Hablo de un proceso de valoración de las funciones, otra vez, digamos, el proceso de asesoría de un abogado, otra vez se vuelve a hacer el proceso después de 5 años. Obviamente, imagino que por el antecedente de tener un proceso previo, pues eso lo documentará, pero se vuelve a hacer cada 5 años, entonces el proceso de volver a evaluar a la persona, sus habilidades y funcionalidad, ¿sí? Correcto. Cada 5 años se tiene que volver a hacer esa valoración. Jorge, hay dos preguntas más, pero te agradecería si entonces ahora nos colaboras con enunciarnos cuál es el procedimiento, o sea, cuántas son las fases. Si yo soy mamá y no he empezado, entonces, ¿qué debo empezar a hacer? ¿Cuánto se demora? ¿Cuáles son los costos, el tiempo y las fases? Yo creo que sería una pregunta que de pronto varias personas podrían agradecer. Muchas gracias. Ok, digamos, el proceso como tal es presentar la solicitud, una demanda, básicamente, ante el juez de familia y esa solicitud pues va acompañada de un dictamen en el cual se dicen o se determinan cuáles son las capacidades, cuáles son los gustos de la persona, hasta dónde está dispuesta o es posible que manifieste su voluntad, ¿sí? Se asigna al juez de familia correspondiente, pues del domicilio de la persona, que creo que en este caso todos son de Bogotá, y más o menos unos 6 a 8 meses, dependiendo del juzgado, pues ya se tiene una sentencia de adjudicación de apoyos. Los costos están entre 4 y 6 salarios mínimos, dependiendo la complejidad del proceso. Sería como eso. Además, en el escrito de demanda, pues se debe sugerir al juez quiénes son las personas que pueden ser designadas como apoyo. Es decir, establecer esa red que tiene un vínculo, bien sea de parentesco o de cercanía con la persona, que le puede servir para la toma de decisiones. Eso pues sí ya lo tendría que definir en principio los padres de cada uno o, digamos, pues el familiar que en este momento esté en el cuidado de la persona. Sería como ese el proceso. Va a haber una Yo, audiencia también.
mi última intervención y pregunta es, ¿para este proceso se necesita contar con el certificado de discapacidad de la Secretaría de Salud? Digamos que la ley no establece ningún medio de prueba o ningún requisito que tú debas cumplir, sino que simplemente, pues, entre más medios de prueba, más fácil va a ser la decisión del juez. Todos estos elementos que ayuden a determinar cuál es la capacidad real del titular del acto, pues van a ser o van a permitir que la decisión tomada por el juez tenga mayor certeza, pero no hay un requisito, salvo, digamos, como 8 puntos que se deben suplir en el documento de apoyos, pero no son más descriptivos que de carácter científico, ¿sí? Es que no imponen esa obligación. Otra pregunta de dirección financiera. No sé quién esté conectado ahí. Buenas tardes a todos. Yo soy Diana, la hermana de Manuel Rincón. Agradezco a Dianita, a Luisa, al doctor Jorge por este espacio que nos brindan a todos los cuidadores y padres de todos los niños de Diversa. Yo tengo una preguntita. Mis papás fallecieron y mi mamá antes de fallecer dejó una escritura pública donde yo estoy delegada como cuidadora de mi hermano Manuel, ¿sí? Ahorita con los trámites del juicio de sucesión y de todos esos temas de la herencia, mi hermano Manuel tiene una participación en un bien, en el único bien que tenemos, es una casa, ¿sí? Mi pregunta es, la figura que yo tengo como tutora, ¿me sirve para tomar decisiones a la hora de que mis hermanos quieran hacer no sé, como el tema de vender y asignarnos el porcentaje que le corresponde a mi hermano Manuel? ¿O tengo que buscar la figura de apoyo que nos estás comentando? Esa figura de tutora que comentas es por una, digamos, decisión de tu madre en vida, ¿sí? Más o menos como un testamento o algo así, lo tomaría yo. Sí, sí, señor. Igual, este documento es una escritura pública donde, como comentaba la señora Miriam, mi mamá era la tutora y la cuidadora de él y quedó estipulado ante documento público que en caso de que ella o mi papá fallecieran, que eso pasó, la cuidadora principal por encima de mis hermanos era yo. Sí, digamos que en principio se tiene que adelantar el proceso de adjudicación de apoyos, porque esa escritura pública parece ser, según, pues, digamos, sin verla, sino de lo que me comentas, parece ser más una intención o una manifestación de voluntad de tu mamá. Pero lo que quiere aquí la ley 1996, es decir, lo importante es el titular del acto. Este ejemplo, digamos, que tú traes es súper interesante porque dicen, bueno, si queremos adelantar la sucesión, un acto jurídico de entrada es otorgarle el poder al abogado para que adelante el trámite de sucesión. ¿Sí? Esa persona, digamos, que tiene la discapacidad, no puede otorgarle un poder al abogado para que adelante la sucesión. Entonces, ahí ya tiene una primera barrera de entrada. Tendríamos que acudir ante el juez de familia para adelantar el proceso de apoyo. Sería como lo ideal. Ok, igual el juzgado de familia me hacen visitas o evaluaciones anuales para mirar el estado en que se encuentra mi hermano, ¿sí? Yo como cuidadora y él como la persona que necesita de mis cuidados. Otra preguntita, ay, se me olvidó que le iba a preguntar. O sea, tú ahorita estás, hay una sentencia de interdicción. Sí, señor. O el juzgado. Ok. Pero Pero no han revisado eso para volverlo apoyo, ¿sí? no, es que esa era mi pregunta.
solicitar lo que su merced estaba hablando, solicitar al juzgado que me cambien la figura de interdicción a apoyo. Se supone que el juzgado de oficio, es decir, en cumplimiento de la ley, lo debería hacer, no debe mediar una solicitud, pero pues normalmente, y a la congestión de los juzgados, uno tiene que ir y solicitarlo, sobre todo porque los procesos de interdicción ya pueden estar archivados o pueden, digamos, como estar, sí, sobre todo archivados. Entonces, pues el juzgado no tiene conocimiento en realidad de cuáles son las sentencias en las cuales declaró la interdicción. O habría que ver si el juzgado ya hizo esa adjudicación de apoyos y lo que estás ahorita ejerciendo es un apoyo más que una interdicción. Ok, otra preguntita y ya no más. Tranquila, las primeras. Yo puedo hacer, ¿qué documento o a dónde me debo dirigir en caso de que, así como mi mamá por voluntad me asignó como cuidadora de mi hermano, yo qué debo hacer o a dónde me debo dirigir para, pues Dios no quiera, a mí me llega a pasar algo, dejar a una persona encargada, como postularla y que ella sea la que vele por la integridad y el bienestar de mi hermano? Ante el juzgado de familia, el juzgado es el encargado de conformar esa red de apoyo. Entonces va a haber como una designación de principales y de suplentes. Más o menos va a ser como esa la forma en que el juzgado que asignó el apoyo va a actuar. Y en caso de que, bueno, somos 2 hermanos más, sin contar a mi hermano Manuel, pero mis otros 2 hermanos han manifestado no tener ningún tipo de interés al participar o al tener al cuidado a mi hermano. Yo puedo postular a otra persona, a un tercero, sin tener vínculo familiar. Sí, no es necesario el vínculo familiar, sino lo que va a verificar el juez es qué tanta cercanía y qué tanto conoce a la persona y qué tanta confianza hay, ¿sí? Eso va a ser como el objeto de verificación. Evidentemente, para el juez va a ser una alerta que los 2 hermanos que estén no quieran asumir algún tipo de responsabilidad. Y es posible. Bueno, digamos que en la práctica sería una decisión difícil para el juez, porque igual uno tiene unas obligaciones con sus cosanguíneos, ¿sí? Entonces uno no se puede desprender así como fácilmente de ese cuidado, de ese interés. Es posible que el juez diga, bueno, pues usted no tiene ningún interés, no lo voy a obligar, o que el juez diga, no, señor, usted no se puede desprender de esa obligación legal de cuidado que uno tiene para con sus cosanguíneos, ¿sí? Digamos que ahí no hay una última decisión, pero Ok, se puede proponer a un tercero, muchísimas gracias, no más. Gracias. con gusto. Rosita. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto, mi nombre es Rosalba. Dianita, muchas gracias por este espacio y a todos y a ti en especial por la asesoría. Tengo una inquietud. ¿Qué pasaría? Yo tengo mi hijo, él tiene una condición de discapacidad. Yo no tengo las semanas que exigen por ley de la pensión. Como tengo un hijo con discapacidad, yo lograría algún tipo de pensión, así sea la mitad. Me inquieta eso. Y 2, el papá es pensionado. Un hijo con discapacidad puede tener 2 tipos de pensión por papá y mamá. Gracias por la aclaración. Habría que ver si usted cumple con los requisitos para pensionarse, ¿m? No en cuanto a la pensión ordinaria, sino la pensión especial por el cuidado de personas en condición de discapacidad. Esa tiene unos requisitos especiales diferentes a la edad y a las semanas cotizadas. Entonces sería ver su historia laboral y ver si los cumple. Para que la pensión de sobreviviente pase al hijo, se requieren acreditar 3 cosas. Primero, el parentesco que tiene el solicitante con quien fallece. Segundo, el estado de invalidez. Y tercero, la dependencia económica
del solicitante. Entonces, esos serían como los elementos que va a necesitar el fondo de pensiones o que va a solicitar el fondo de pensiones para entregar la pensión de sobrevivientes. Y sí, no habría ningún problema o ningún tipo de incompatibilidad entre la pensión del papá y la pensión de la mamá. En efecto, pues podría o seguiría gozando de las dos porque la pensión es un derecho que garantiza el Estado o, digamos, los mínimos que ha venido teniendo la persona. Entonces, no es incompatible tener dos pensiones por estar en condición de discapacidad. Gracias. Con gusto. Diana Ramírez. Después Diana Caño. Sí, me disculpan volver a participar, pero intento tomar como también los temores que algunas familias me han compartido. Perfecto. Si esto es así, dependería, digamos que algunas decisiones dependerían del criterio de un juez, ¿cierto? Es decir, que un juez podría analizar el caso desde una perspectiva y otro de otra, entonces ahí hay una gabela que nos dan de incertidumbre, diría yo. Si bien esto nos protege muchas cosas, también pues hay un tema de incertidumbre ahí porque dependería de la comprensión del caso de un juez, como para introducir mi inquietud. Hay varias familias que tienen la inquietud de si en algunos casos algún juez podría tomar que el joven tenga un bien a su nombre o que haya tenido algo de historia laboral o sueldo como un elemento que diga no debe depender de nadie porque ha trabajado y porque además tiene un carro y una casa a su nombre. Estos son los miedos de las familias, por favor, y son de varias familias. Uno es entonces es mejor que no tenga nada en su nombre porque esto podría parecer que él no necesita apoyo o no depende económicamente de alguien. Igualmente con el tema del historial laboral. ¿Qué pasa si uno de estos jóvenes trabaja y recibe sueldo por un año, año y medio? Esto podría ser un elemento en un juzgado para que se pensara, de pronto esta persona puede solventar su sola. Pues sí hay un margen de discreción del juez, pero esas pruebas no necesariamente se constituyen en plena prueba de algo, ¿sí? El hecho de haber trabajado no quiere decir que uno haya podido perder su capacidad laboral después o que su capacidad, digamos, cognitiva o de racionamiento se haya disminuido. Entonces, pues eso no sería en principio una causal de como algún tipo de alerta para que el juez diga no necesita apoyo. Uno. Y dos, seguramente el juez va a mirar cómo adquirió ese bien la persona. Si fue producto de una donación, si fue producto de una compraventa, de dónde salió el dinero, ¿sí? Puede que le suscite más preguntas al juez que en audiencia él va a, digamos, a resolver esas dudas que tenga, pero no sería como un criterio absoluto del juez de decir, oiga, no necesita un apoyo. El juez tiene que hacer una valoración completa. Y normalmente, pues los jueces de familia son bastante proteccionistas y tienen como una inclinación a proteger los derechos de ciertas personas o de las personas mejor que tengan como una desigualdad en la relación. Entonces, no hay como algún impedimento o esto que manifiestas, ¿no? Pero pues claro, está, depende del juez. Diana Cañón. Buenas tardes. Creo que mi pregunta la acabas de contestar. Bueno, mi hija tiene un emprendimiento y nosotras queremos que, perdone el ruido, que ya está en clase de piscina. Entonces, queremos que esa empresa crezca y mi pregunta es esa. ¿A futuro ella podría tener mi pensión? Yo ya me pensioné hace 4 años por ser madre cuidadora de una persona en condición de discapacidad. Entonces, sin tener la edad, yo logré pensionarme porque ya tenía las semanas cotizadas. Pero ella podría perder esa pensión cuando empiece a generar un recurso y sea pues dueña de su propia empresa y cosas así. Digamos que para
para que se le asigne la pensión de sobrevivientes, como lo decía antes, se deben cumplir 3 requisitos. Primero, el parentesco. Segundo, el estado de invalidez. Y tercero, la dependencia económica. El hecho de que ella tenga un emprendimiento, puede que ese emprendimiento sea o no rentable, ¿sí? Si no es suficiente para poder proveer, digamos, su sustento, siquiera mínimo el emprendimiento, pues habrá una dependencia económica. Sí hay que tener cuidado en esos escenarios porque Colpensiones y en general los fondos de pensiones pues van a ver o van a buscar las formas de eximirse de esa responsabilidad de pago porque es una carga al sistema. Entonces hay que ver bien cómo se acredita esa dependencia económica, digamos, cómo dejar una trazabilidad importante de esos recursos, cómo son usados, de qué aportes le haces tú, digamos, para el sostenimiento de ella, ¿sí? Sería como poder tener o poderle dar a la entidad o al juez de tutela eventualmente esos medios que le permitan decir, ah, no, mire, esta persona, pues a pesar de que ejerce un trabajo, tiene una dependencia económica. Gracias. Perfecto. Gloria Moreno. Gloria. Buenas tardes. Yo soy la mamita de Laura Alejandra Rojas. Es un gusto hablar con usted. Quisiera hacerle una pregunta muy específica. Yo soy pensionada. Laura Alejandra fue, a ella le hicieron una valoración por el Ministerio de Discapacidad, pero cuando a ella le hicieron esa valoración, pues la verdad no quedé muy contenta porque la hicieron como así como a grandes rasgos. Quería preguntar, ¿esa valoración la pueden repetir? Sí, señora. De hecho, como esa fue como una de las preguntas, la pensión de sobrevivientes. Esta mañana estuve mirando un precedente importante y es en un caso de solicitud de pensión de sobreviviente, Colpensiones se negó a reconocer la pensión porque dijo yo no fui quien practicó el dictamen del estado de invalidez de la persona. Simplemente usted fue a la Junta Regional de Calificación y me trajo un dictamen. Eso no es válido. Pero la Corte le dijo no, usted no le puede imponer a la persona una carga de quien debe practicar o no el dictamen. En principio, ante el fallecimiento, pues uno solicitaría, digamos, la intervención inmediata del fondo de pensión, que el fondo de pensión califique ese estado de invalidez de la persona que requiere o que solicita la pensión de sobrevivientes, o la otra opción, pues también es que la Junta Regional de Calificación califique, pues, el estado de, más bien, la pérdida de capacidad de laboral de la persona, ¿sí? Entonces, digamos que son como esos dos dictámenes los Bueno, que darían y si para ella, acreditar el estado de invalidez. y si ella puede laborar, si ella puede hacer, digamos, sí, realizar un trabajo, la pregunta mía es, ¿ella no puede tener derecho a la pensión mía? Diría que ahí lo que valora el juez es que sean o que se cumplan los 3 elementos, ¿sí? Una dependencia económica, un estado de invalidez determinado y pues el parentesco. Pero habría que ver hasta qué punto la persona sí puede proveerse o si tiene la posibilidad de trabajar y no hay una dependencia económica. Digamos que la dependencia económica no está ligada solo a la posibilidad o imposibilidad de trabajar. Ahí es como un criterio un poco más amplio que esas Sí. capacidades para laborar. En ese caso, por ejemplo, usted sabe que los fondos de pensiones y ellos, pues ellos no van a ser tan, ellos no le van a dar a uno la pensión como tan fácil
ellos siempre van a buscar cómo ponen el obstáculo, ¿no? Entonces mi pregunta ahí es la siguiente: para uno poder conseguir la pensión, tendría que apartarse y conseguir la asesoría privada de un abogado para que le ayuden a uno, para que intermedie ante el fondo. Pues digamos que la labor del abogado no es ético en principio decirle, venga, yo voy a intermediar para que esto suceda, sino que la labor del abogado es poder identificar esos escenarios en los que sí hay posibilidad de que usted acceda al derecho, ¿sí? No decirle yo voy a intermediar para que ese sea su derecho, sino ver cómo yo logro eso. En principio, si el fondo de pensiones, que es lo que más sucede, no reconoce esa pensión, sería una acción de tutela y que el juez de tutela determine, oiga, es que los requisitos son tres, y esos requisitos los está cumpliendo esta persona, por favor, dele la pensión de sobreviviente. Para la acción de tutela no requiere un abogado, pero pues indiscutiblemente la formación jurídica, sobre todo pues cuando hay algún grado de responsabilidad, sí le va a dar a usted mayores elementos. ¿Por qué? Porque pues, le va a decir, mire, es que estos son los precedentes que hay en estos casos. Que uno lo puede hacer vía acción de tutela, cualquier persona lo puede interponer, sí, pero de pronto va a ser un poco más difícil que llegue a esos puntos o que pueda usted encontrar cuál es la relevancia o qué es lo que va a ver el juez, porque la práctica jurídica da también cierto nivel de experticia. Pero en ese caso yo tendría que primero asesorarme para que le vuelvan a realizar a ella la prueba y aparte de eso, después de que le hagan la prueba, poder hacer el otro trámite ante el fondo. El fondo, uno de los requisitos para que haya lugar a la pensión de sobreviviente es que el pensionado pues fallezca, ¿sí? Entonces, digamos, si usted ahorita adelanta el trámite ante el fondo, le va a decir no accede o no hay lugar a reconocer ese derecho toda vez que usted todavía está viva, ¿sí? Solo habrá lugar al estudio de ese derecho cuando su merced fallezca, que es la persona titular de la pensión. Sí se podría ir adelantando el dictamen de pérdida de capacidad laboral o de estado de invalidez. Eso sí se podría adelantar. Solo que pues el fondo podría discutir su vigencia, ¿sí? Como la muerte es un hecho futuro e incierto, si pasa en 10 o 15 años, pues el fondo va a decir, no, venga, este dictamen tal vez ya no esté ajustado a las normas o tenga como algunas falencias que deben ser revaloradas. Entonces no es siempre es tan bueno tener ya el dictamen listo, porque puede ser como algún tipo de obstáculo. Normalmente el fondo de pensiones se puede demorar entre 4 y 6 meses en una calificación de pérdida o de estado de invalidez. Entonces sería en ese tiempo, pues la persona que está alegando el derecho a la pensión de sobreviviente tendría que ver cómo puede subsistir. Pero una vez sea reconocida, la pensión es retroactiva, es decir, el fondo le va a pagar desde ese momento en que se causó, desde el fallecimiento del pensionado. Muchísimas gracias, valoro mucho su respuesta, muy formal. Con todo gusto. Miriam Ayala. Gracias, doctor. Un poco para contarles a todos, nosotros nos hicimos hace un tiempo, cuando empezamos el proceso de interdicción, hace ya, ¿qué? 6 años más o menos, hicimos muchas de esas preguntas en esa planeación financiera de familia. Y una cosa, perdón, un segundo. Por favor, entonces, es que Gabriela a veces habla duro, perdón. Entonces, nosotros hicimos esas preguntas. Gabriel puede trabajar, puede recibir ingresos, puede comprar, puede vender,
puede tener una cuenta de ahorros, Gabriel puede tener un fondo de pensiones voluntaria. La respuesta a todo en ese momento, y estamos pues en la actualización de los apoyos, entonces si hay algún cambio les estaré contando cómo nos va. La respuesta fue sí, Gabriel puede comprar, Gabriel puede vender, si llega a tener un capital o un ingreso suficiente que le ponga a declarar renta, que ese es importantísimo, los topes de declaración de renta. Gabriel declara renta, tendría que declarar renta, quien lo firma y todo es su guardador. En la notaría aparece que es el guardador el que está representándolo en la compra, en la venta. Todos los derechos son exactamente iguales y me lo resumían como, es como un menor de edad, que un menor de edad puede tener una cuenta de ahorros, puede comprar y vender, puede recibir una herencia, pero siempre va a necesitar un tutor que lo acompañe. Entonces, esa fue un poco como la respuesta de ese momento, que igual estamos ahora actualizando todo el checklist con lo de actualización de apoyos. Y la otra cosa de la pensión es, yo tuve mi pensión de vejez por protección, como pensión, no la de la ley de discapacidad, sino la pensión normal, que yo me pensioné. Y cuando hice mi pensión, le pregunté a protección, le dije, oiga, yo me pensiono, tengo un hijo en situación de discapacidad permanente que ya está calificada, Gabriel puede tener la sustitución pensional, Gabriel puede quedar con la pensión de sobreviviente en mi ausencia. Me dijeron sí, sí la puede tener. ¿Qué hicieron? Yo llevé toda la sentencia del juzgado de medicina legal, de Alianza Salud, de toda la calificación de discapacidad, pero protección me dijo, no, deme todos esos papeles, pero nosotros hacemos nuestra propia evaluación de la situación de discapacidad de Gabriel. Ellos hicieron allá con medicina laboral, todo el papeleo, la revisión de Gabriel, de su historia médica, lo hicieron y al final dictaminaron, ok, Gabriel sí puede, sí es candidato a recibir la sustitución pensional en su ausencia. Eso sí, tiene que darse el requisito que tú decías de una forma muy eso, que es de la muerte como un hecho futuro e incierto. Cuando eso se dé, sí puede haber esa sustitución pensional adicional a la pensión que pueda tener del papá. O sea, ahí sí pueden sumarse todas las pensiones. Cuando se dé mi fallecimiento, seguramente habrá que ir a protección y decir, oiga, recuerdan que ustedes dijeron esto por allá en el 2020, dijeron esto, habría que decirlo y no sé si tengamos que actualizar o se tenga que actualizar, pero ese proceso sí se dio y sí hubo un concepto positivo de hacer la sustitución pensional en Gabriel con mi ausencia y que puede tener y manejar todos los bienes que quiera, siempre y cuando declare rentas si le toca, o sea, todas las obligaciones jurídicas, que haya lugar de tener ingresos, de tener un trabajo, de tener un salario, de aportar a su seguridad social. Lo único era pues que necesita el acompañamiento de un tutor. Ahora pues con las actualizaciones de apoyos, si algo de esas cosas cambian, yo te cuento, Diana, que nos dicen cómo va, pero esa ha sido un poquito como nuestra experiencia con esa certidumbre jurídica y financiera de Gabriel. Gracias, Miriam. Solo un comentario, digamos, como ahí al margen, de acuerdo con que la persona puede, digamos, realizar todo tipo de actos jurídicos, pero yo sería muy cuidadoso con qué actos, digamos, celebra, porque recuerden que además, digamos, si ya lo ponemos en términos mucho más complejos y como a los requisitos, ¿sí? Pensemos los requisitos para la pensión de sobreviviente. Primero, el fallecimiento del pensionado. 2, acredite el parentesco. 3, el estado de invalidez. Y 4, la dependencia económica. Puede que en el ejercicio de todos esos actos jurídicos, de todos esos contratos, de esa declaración de renta, este último requisito de dependencia económica empiece a, digamos, a fallar, ¿sí? O tener una falencia ahí. Entonces ya el fondo de entrada, si yo trabajara
para un fondo de pensiones y me dicen, doctor, llegó este caso, valórelo. Y yo veo que es una persona que trabaja, que cotiza, que declara renta, que tiene bienes. Digo, venga, pero ¿cuál es la dependencia económica que tenía con el pensionado? Se desdibuja, ¿cierto? Entonces, si bien sí la persona puede desarrollar todos esos actos jurídicos y puede celebrarlos, y es de hecho lo que busca la ley 1996, no limita a la persona por su capacidad, hay que ser cuidadoso y ser, digamos, prevenido en ese evento, ¿sí? Digamos, eso Sí, también pues hace parte de la planeación y es, bueno, pues ahorita todo esto está bien en vida mía, pues porque yo tengo la pensión y lo puedo suscribir, pero a futuro, ¿qué tan bien se va a ver o qué tan evidente va a ser para la persona que reconozca esa pensión de sobreviviente que sí había una dependencia económica? ¿Qué bien, qué mal? sí. Quien esté para reclamarlo, pues va a decir, venga, tiene que acreditarme el cumplimiento de este requisito, dependencia Sí, económica. sí, que esa fue una de Esa las sería como la recomendaciones que nos ventaja. dieron. Ojo que no, o sea, aunque podría declarar renta, cuídense que no declare renta, que no tenga muchos bienes a su nombre, que, que no, o sea, no dar como esa papaya tributaria que tú estás diciendo. O sea, esa sí es, sí hay que tener como ese cuidado, pero sí hay un chance de que ellos tengan la pensión de sobreviviente, que eso es un alivio. Uy, para uno que va envejeciendo. Eso sí es Sí, importantísimo. Sí, sí, sí. correcto. Mira. Dirección financiera. Esta es otra preguntita con respecto al tema que estamos hablando, el tema de la pensión. Vuelvo con mi caso, porque mi mamá fallece y ella tenía pensión por supervivencia de su primer esposo. Esta es la hora, mi mamá va a cumplir 4 años ahorita en junio de haber fallecido. Mi pregunta es, ¿yo puedo preguntar si de pronto mi hermano tenía derecho a esta pensión? ¿Con qué fondo estaba Colpensiones? Sí, señor, Colpensiones. Sí, yo haría el trámite y lo que pasa es que van a prescribir las mesadas pensionales anteriores. El tema de sustitución pensional en pensión de sobrevivientes es complejo y ha tenido, digamos, bastante discusión, pero si se logra acreditar que para ese momento hubo una pérdida de capacidad laboral y que había una dependencia económica y existe el parentesco, sí habría lugar, o yo diría, pues me la jugaría a solicitarlo a Colpensiones de entrada como esa sustitución pensional. Va a ser complejo de pronto, pero puede que sí haya lugar a él. Independientemente que la pensión que tenía mi mamá era de supervivencia del primer esposo que falleció y le quedó ella la pensión, no es Eso el es papá de mi hermano. eso es lo que lo hace complejo, digamos, como que la pensión era de alguien anterior. Digamos, sí he visto la discusión, por ejemplo, que la pensión de sobreviviente, cuando la persona se vuelve a casar y fallece, no se transmite, perdón, a su segundo esposo. Pero este caso, pues, es bastante particular. Diría que nada se pierde intentándolo y de hecho es como a ver, como un debate jurídico bastante interesante. Entonces, pues yo adelantaría todos los trámites para para hacer la solicitud. ¿Qué podría pasar? Pues que Confesiones obviamente se niegue, pero seguramente uno va a encontrar un precedente o una acción de tutela que diga, no, en efecto, este ingreso sí permite que la persona en condición de discapacidad pues tenga una mejor vida o, bueno, ahí uno podría como buscar unos escenarios en los que sí, no me suena descabellado, pero es complejo.
Yo me presenté hace un año a Colpensiones y les comenté el caso a la asesora, a la niña que me atendió. Yo les puse toda la situación, pues que él era una persona que sigue siendo muy dependiente económicamente pues en este caso de mí. Y pues en su momento, pues mi mamá era la que suplía todo lo de él, ¿sí? Eh, pero la niña que me atendió en Colpensiones me dijo que no, por ser de esa figura de supervivencia y que esa pensión era del primer esposo que no era el papá de mi hermano, no tendría nada que hacer ahí y ya. Me entregó la ficha, me entregó los papeles y ya. Sí, pues digamos que entrada con pensiones no, su negocio en medio de todo, pues es una empresa y su negocio no es reconocer derechos. Por eso te digo que es un escenario de discusión jurídica muy interesante, pero en el que yo creo que sí hay un punto para el reconocimiento del derecho. O sea, yo igual pues presentaría la documentación y que Colpensiones formalmente haga la negación de la pensión y ya después uno mira si interpone algún recurso en contra de eso, si inicia una acción de tutela, etcétera. Es decir, todavía la discusión, y eso es digamos como un punto interesante en el derecho, y es que la discusión no está cerrada, ¿sí? De entrada, pues ella o el asesor de Colpensión le puede decir, no, eso no está en la ley, chao, siguiente. Y digamos que pues ese es como su trabajo. ¿M? Pero uno sí puede ver qué precedentes hay o qué escenarios hay y decir como, uy, no, venga, en este caso usted no puede aplicar esa norma tan estrictamente. Entonces sería interesante. Lo único que sí te diría es, pues la pensión que se va a reconocer va a tener, digamos, como la prescripción de 3 años. Entonces, si tú dices, mi mamá falleció en 2021, ¿sí? No te van a reconocer esos 3 años anteriores. No, creo que no es claro. Si hacemos la solicitud en 2025 y el derecho se causó en 2021, es decir, el fallecimiento de la persona fue en 2021, solo te van a reconocer 3 años anteriores a la fecha en que tú presentaste la solicitud, porque pues eso se llama el fenómeno de la prescripción. Pero sí hay lugar a esa, digamos, a ese fenómeno. De hecho, tuve un caso también de pensión de sobreviviente que la reconocieron como 14 o 15 años después de que había fallecido la persona, la cónyuge. Entonces, ese tema pues está en discusión, creería yo, o sea, te diría como está en discusión y de hecho puede ser un precedente importante el que se abra a partir del caso. Creo que Diana tenía otra pregunta. Perdón, no, que no quisiéramos abusar de esta atención y deferencia que tuvo con nosotros, entonces para respetar su tiempo, yo pues obviamente súper agradecida en nombre de todas las familias del equipo profesional porque esta es información de mucho valor para nosotros, y pues para la calidad de vida de los jóvenes y adultos. Tenemos una segunda sesión. Yo creo que no sobraría que algunas personas hicieran la revisión del documento que estamos compartiendo y si quieren conectarse también a la segunda sesión, que creo que pues esta dinámica de preguntas y solucionar inquietudes funciona muy bien. Pero si no quisiera como alargar más porque tuvo una atención muy especial con nosotros pues no quiero alargarme más en tiempo, entonces después no nos vuelven a tener atenciones. Entonces, pues creo que agradecerle en representación del equipo, de las familias, de los jóvenes, las siguientes sesiones el 25. Eh, Quería pedir la autorización, doctor, si puedo compartir su correo electrónico con las familias asistentes para que si pues tienen alguna duda o consulta particular, pues la hagan. Y lo otro es que quedó una pregunta en el chat para que por favor y después tranquilo se despida con tranquilidad. Quedó una pregunta en el chat. Esos 3 a 6 salarios mínimos corresponden a un pago al Estado, un pago al evaluador particular o los honorarios del abogado. Esos costos a que hacen referencia y tranquilo doctor, pues siéntase libre de despedirse porque pues acá nos podríamos quedar haciendo muy preguntas que cada familia tiene.
Muchas gracias, doctor. Bien, Diana, no, pues les comparto ahí mis datos de contacto, quedan en pantalla. Lo que necesiten al correo electrónico o el celular, pues también tiene el mismo WhatsApp. Agradecerles también a ustedes por el espacio, por la oportunidad. También, pues digamos que el ejercicio profesional requiere de poder darle herramientas o salidas a las personas que lo necesitan y pues para eso también estamos, para eso también uno se forma como profesional. Los 3 salarios corresponden pues a la asignación o a los honorarios que normalmente cobraría un abogado por este tipo de trámites. Pensaría yo, pues obviamente cada abogado tiene sus tarifas, cada abogado analiza las particularidades del caso y hace los cobros, pero diría yo que esa es como una cifra razonable. Para otros escenarios, como por ejemplo el último que presenta la hermana de uno de los miembros de la comunidad o los integrantes de la comunidad, pues también se pueden fijar como otras tarifas, invitarles a que no siempre lo que nos dicen por ahí es la respuesta correcta. Si uno cree, y de hecho el derecho pues también es como muy intuitivo de uno decir, oiga, no, pero yo creo que sí hay un derecho, que si hay lugar a ello, pues hay que lucharlo, hay que pensarlo y como que buscar a las personas que nos apoyan si se quieren en ese evento. Entonces, si tienen más preguntas o si quieren que mejor la siguiente sesión la manejemos pues a partir de solo estudios de caso como elementos particulares, pues también bienvenidos aquí. Pues no, nada, nuevamente gracias a ustedes por el espacio y lo que necesiten me pueden contactar. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Luisa y Darío, Fernando y Livia por esta invitación. Muchas gracias, doctor, y a todos los asistentes, muchas gracias. Nos vemos otra vez el 25. Que pasen todos una feliz noche. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.